Muy buenas tardes a todos. En nombre de Brouwer les quiero dar la bienvenida al tercer simposio de enfermedades emergentes transmitidas por vectores. Este es un tema que ha sido y es prioridad en la agenda de la empresa y que día tras día va tomando mayor importancia y relevancia tanto en nuestro ámbito profesional como a nivel de la salud pública. Tan importante ha sido este tema para Brouwer que ya hace unos cuantos años fuimos pioneros en la formación de un grupo de trabajo sobre cambio climático y enfermedades emergentes transmitidas por vectores. Este grupo de trabajo se encuentra conformado por miembros de la Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria, miembros de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, colegas destacados tanto del ámbito privado como del ámbito académico, el doctor Ernesto Uter, doctor Octavio Esteves y la doctora Adriana Rosa son solamente un ejemplo de ello, y también por miembros del departamento técnico de Brouwer. El objetivo en el que se basó la formación de este grupo fue el de trabajar y divulgar información respecto al tema, pero creo yo que el cimiento fundamental fue el de intentar concientizar al profesional veterinario de que cuando se habla de cambio climático no se hace solamente referencia a un aumento de la temperatura, a un aumento de la prevalencia de la temperatura a nivel mundial, sino que este cambio trae aparejado una serie de adaptaciones, entre ellas las de determinados vectores, que dan y darán lugar a la aparición de distintas enfermedades de gran importancia y preocupación, tanto para el ámbito veterinario como para la salud pública. En el día de hoy tenemos el honor de contar con disertantes de primer nivel. Lamentablemente el tiempo que disponemos es escaso, por lo cual les voy a pedir por favor que las preguntas que vayan surgiendo las concentremos una vez finalizada la totalidad de las presentaciones. El doctor Ernesto Uter estará a cargo de la moderación del simposio y ahora sí damos lugar a la primera presentación a cargo del doctor Javier Mas. Javier es médico veterinario, docente de microbiología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, actual presidente de Aviaca y director técnico del laboratorio Diagnotest. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y comenzamos la disertación de hoy y me gustó para leer una frase de la Organización Mundial de la Salud que resume un poco la filosofía y la idea de este simposio. Dice que es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Actualmente, muchas enfermedades, y dentro de las que están incluidas las enfermedades transmitidas por vectores, están cambiando su frecuencia y su distribución. Entonces uno dice, ¿distribución? ¿Hacia dónde? Y verdaderamente están moviéndose hacia áreas periurbanas, no endémicas de estas enfermedades. Las causas de esto obviamente es multicausal. El tema de, obviamente los hombres nuestro trabajo tenemos que hacernos un poco cargo, pero las condiciones climáticas están justamente indicadas en este tipo de cambios. Nosotros cuando éramos más pequeños, hablaban de cambio climático y lo veíamos como algo utópico, como algo teórico, y hoy estamos viendo cosas reales. Entonces, para hablar de cambio climático, vamos a lo que dice el panel intergubernamental sobre el cambio climático, o IPCC, donde lo definió muy bien Rodolfo, como el planeta están haciendo registros muy prolijos, muy minuciosos, son trabajos muy extensos,
donde ven que hay áreas de temperatura más cálidas, hay patrones alterados de precipitaciones, incremento en frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos, cosas que nosotros verdaderamente estamos viendo todos los días. Y bueno, estos tipos de cambios trae aparejado ciertos efectos significativos justamente en lo que es el hábitat de muchos vectores. Estos vectores están encontrando en la actualidad nuevos nichos ecológicos en zonas que, como dijimos, periurbanas, no endémicas, y estos nuevos nichos ecológicos obviamente aumenta la probabilidad de la transmisión de este tipo de enfermedades. Hablar de todas las enfermedades obviamente es bastante extenso, vamos hoy a nombrar algunas. Por ejemplo, ¿qué está pasando con leishmania? En Brasil ustedes saben que en 1998 tuvieron casos de leishmaniasis visceral. Ese brote de Brasil fue justamente declarado epidémico y se fue moviendo desde 1998 hasta Asunción de Paraguay. Tuvo su movilización hasta Asunción y en el año 2000 tuvieron casos de leishmaniasis urbana en Asunción de Paraguay. Estamos hablando del año 2000, 2004, la ciudad enfrente a Asunción, se detectó la presencia del vector Luxomia longipalpis, se detectó en el 2004 ya en Clorinda. Pasaron 2 años solamente y tuvieron los primeros casos de leishmaniasis urbana, humana y veterinaria en la ciudad de Posadas en el año 2006. Entonces, uno va haciéndose la dinámica del movimiento. Luego, en el 2009, hubo aislamientos de leishmaniasis en la provincia de Corrientes y con brotes en la provincia de Corrientes. Esto, digamos, surgió, esos nuevos estudios de aislamientos, surgió obviamente hacer un relevamiento y una mayor búsqueda de los vectores. Y en el año 2010 concluyeron los trabajos de búsqueda y detectaron el vector en la provincia de Misiones, en la provincia de Corrientes, y llegaron a detectarlo por primera vez en la ciudad de Yajarí en el 2010, como la zona más al sur, detectado hasta ese momento del vector. Entonces, un hallazgo que verdaderamente preocupante para esa época, el 2010, moverse hasta Yajarí, la zona más austral. Luego, ahora en 2015, a principio de año, se encontró el vector en la ciudad de Concordia y el Colegio de la Provincia de Entre Ríos hizo la denuncia de 14 casos de leishmaniasis en caninos. Entonces, Concordia se detectó la presencia ahí nuevamente del vector. Es decir, ya pudieron encontrar el vector en Concordia. Entonces, los meses van pasando y tenemos los últimos datos. Primero, muchas veces pasa que vienen primero casos clínicos. La búsqueda del vector no es sencilla, es bastante compleja. Y bueno, en Gualeguaychú comenzaron a aparecer casos clínicos, la clínica decía, y tenemos algunos casos clínicos que quería mostrarles. Por ejemplo, paciente Brea, creo que hay un trabajo presentado. Brea es una paciente canina que fue encontrada en Ruta 14 hace 2 años y en mayo del 2015 comenzó con signología, por lo tanto decidieron en junio de este año hacerle la serología RK39, inmunocromatografía, arrojando resultados positivos
y la citología también, resultados positivos a Leishmania. Esto no lo podemos declarar como un caso autóctono porque fue encontrada en ruta 14 y por lo tanto no sabemos la procedencia. Los análisis fueron realizados en el Instituto Nacional de Parasitología Mario Fatala Chabén, referente en el tema. Brea convive con Sofía, que también presenta síntomas, también fue encontrada 6 años antes. En diciembre empezó del 2014 con signología, y a pesar de la signología, la clínica soberana, pero bueno, los análisis aquí vienen dando negativos. Acá no hay una diapositiva porque es una información que llegó ayer de un paciente canino, porque la municipalidad de Gualeguaychú, teniendo estos casos positivos, empezó testeo aleatorio en diferentes zonas y testearon a un canino asintomático que dio positivo a RK39 y positivo a citología. Este canino fue comprado en un criadero en Mendoza y no ha viajado de la ciudad de Gualeguaychú. O sea que hay muchos indicios para hablar de un caso autóctono en la ciudad de Gualeguaychú. Así que esta es la situación hasta el momento. Esto es una situación nueva, es un resultado que de esta semana, esos resultados del laboratorio los hemos recibido esta semana. Para hablar de otras enfermedades, como yo decía recién, es medio acotado el tiempo, pero bueno, quería comentarles otras enfermedades transmitidas por vectores. El señor hepatozón, al gamonte de hepatozón lo ubican. Tuvimos en la zona oeste, en los inicios del 2000, zonas calientes de hepatozón. Después ya el hepatozón canis ya se ha difundido bastante. Pero aquí está acompañado con una mórula, como comparten el mismo vector. Esta célula tiene un gamonte de hepatozón canis y una mórula de erliquiosis. También tenemos babesia presente, digamos, no tenemos datos estadísticos. Y filariasis, vamos a decir algunas palabritas de filariasis. Entonces les quiero contar qué pasa con el tema de erliquiosis. Nosotros tuvimos nuestro primer caso autóctono en el doctor Malgrim. Su paciente, lamentablemente, lo agarramos en las últimas etapas, una aplasia medular bastante avanzada, y fue nuestro primer caso positivo. Serología, hablando serológicamente, caso positivo de erliquiosis. Esto fue en el año 2005. De la zona de cerca del Parque Roca de Buenos Aires. Bueno, a partir de ese caso tuvimos casos muy espaciados. Por lo tanto, empezamos a hacer un trabajo estadístico, un relevamiento, y tenemos estos resultados del 2010 a la fecha. Estos son resultados serológicos de erliquiosis de pacientes que son clínicamente sospechosos, que tienen clínica sospechosa, para que vean que, si bien sepamos leerlo, que es un trabajo sesgado, porque son pacientes que tienen sospecha de erliquiosis. Pero bueno, creo que muestran algo, vamos a tratar de hacer alguna lectura de algo. Estos son resultados de nuestro laboratorio. En el 2010 teníamos un porcentaje de un 33% de positivos, pocas muestras. Recién lo que fue tomando vuelo es a partir de fines del 2012, principios del 2013, y todo 2013 aumentaron la casuística, los análisis de detección de erliquiosis. Pero tenemos también el resultado de otros laboratorios. Hicimos un relevamiento con otros laboratorios para tener mucha cantidad de muestras, más cantidad de número de muestras. Y fíjense qué pasó entre el 2012 y el 2013. La cantidad de casos positivos a erliquiosis que existen. Si lo ponemos en curvas,
Uno puede decir, estos son diagnósticos solicitados. Bien, bueno, por un lado uno piensa, los casos positivos son porque hicieron mucho más cantidad de análisis. Recién en el 2012 tuvimos una explosión de búsqueda, pero no fue acompañado con algo constante, un porcentaje constante. Fíjense qué pasó en el 2012. Obviamente siempre decíamos que nosotros teníamos el vector, no teníamos el agente, cosa que, bueno, ahora tenemos el vector, tenemos el agente, están todos felices de convivir. Pero bueno, hay que hacer una lectura verdaderamente de la situación. A nivel de serologías, esta la situación. Pasamos al tema de dirofiliarias, para no ser tan extenso. Tenemos algunos trabajos, relevamientos que se hicieron. El doctor Eiras hizo un relevamiento desde Capital Federal hasta La Plata, y en un intervalo de años 2001 a 2006, y vieron que en caso de la detección serológica, que hubo una tendencia a disminuir, una clara tendencia a disminuir, desde el 3,19 al principio del 2001, terminando 1,17 a fines del 2006. Eso es la seropositividad de filariasis. Como conclusión, porque la idea es qué conclusión hacer sobre este tipo de estudios. Dice que la disminución de la prevalencia puede estar asociada al aumento manifiesto en el uso de ivermectinas o compuestos relacionados por parte de los veterinarios del área en estudio. Es decir, quizás uno puede pensar que esta disminución serológica se trate de una actividad profesional que los colegas están haciendo y que, bueno, obviamente nadie puede decir que tenemos que descansar en filarias, pero muestra una tendencia. Lo más importante que quiero decirles, dejarles esta pregunta. ¿Qué rol vamos a tener los veterinarios frente a estos nuevos desafíos? Hablar de cambios climáticos, estamos en el 2015, obviamente nadie lo puede negar. Y creo que esta pregunta es la que yo quería dejarles. Que vamos a ser meros espectadores de esta situación, o vamos a tener un rol proactivo, vamos a empezar a meternos un poco más en campañas de prevención, campañas de tratamiento. ¿Qué rol vamos a cumplir? Por eso digo, la idea es dejarles abierto estas preguntas. ¿Qué rol vamos a tener los veterinarios frente a estos nuevos desafíos que se nos están presentando? Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a pasar a presentar al doctor en Medicina Veterinaria, Gaetano Oliva, que es el director de Ciencias Clínicas Veterinarias de la Facultad Nápoles, Italia, miembro fundador de la ISVET, Grupo Europeo de Especialistas en Leishmaniosis. La charla va a ser desde el punto de vista de diagnóstico clínico, tratamiento y prevención. El doctor Gaetano Oliva va a dar esta conferencia en inglés. Buonasera. Io ma non so parlare il castigliano. Entiendo il castigliano, ma non so parlare, e allora parlerò in inglese, anche se il mio inglese è molto facile, è un inglese italiano, quindi è facile da capire. Ok. Vengo de una universidad muy antigua, la más antigua en el mundo,
la universidad pública más antigua del mundo, Nápoles, que fue fundada por el rey Federico II en la Edad Media. Tenemos 8 siglos de historia y mi facultad, la Facultad de Ciencias Veterinarias en Nápoles, tiene más de 200 años porque fue fundada en el 1798, una historia muy larga. Mi facultad tiene también una historia muy vasta en leishmaniasis. ¿Qué pasa con el diagnóstico? En primer término, debemos preguntarnos, ¿cuándo se requiere diagnóstico? Obviamente, ¿cuándo podemos requerir diagnóstico? En casos de sospecha, en caso de perros que presentan signos clínicos. Y obviamente, antes de debatir sobre perros enfermos, debemos realizar el diagnóstico durante el tratamiento. Pero podemos necesitar diagnóstico también en aquellos perros sanos. En perros que están sanos, por ejemplo, durante el screening, el cribado, en un área endémica, o perros que viajan, o bien en perros reproductores, o perros que son donantes de sangre, o previo a la vacunación, porque otra razón que requiere diagnóstico es justamente previo a la vacunación. Esta es la razón entonces por la que vamos a utilizar distintos métodos integrados, metodologías integradas a fin de realizar un diagnóstico. Somos veterinarios, entonces en primer término debemos hacer una evaluación clínica adecuada. Luego debemos completar esta evaluación clínica con pruebas bioquímicas, hematológicas y urinarias, porque es muy importante completar nuestra evaluación clínica con todas estas evaluaciones. Podemos utilizar, después de la evaluación clínica, dos métodos distintos para buscar parásitos. Uno, no un método diarético, para buscar anticuerpos contra los parásitos, o bien la detección directa de los parásitos mediante evaluación citológica, histología o por PCR. Buscamos ambos, que sabemos que estos métodos son fundamentales para formular un diagnóstico. ¿Qué pasa con los signos clínicos? No contamos con signos clínicos específicos de leishmaniosis canina. Aquí pueden ver una lista muy extensa de signos. Esto es simplemente un mensaje para decirles que no podemos confirmar nuestro diagnóstico mediante una evaluación clínica, porque estos signos son muy similares a muchas otras enfermedades infecciosas o no infecciosas. Y esto es muy importante. Sabemos que por lo general tenemos agrandamiento de ganglios linfáticos o modificaciones epiteliales u otras patologías. Es una enfermedad cofundadora. Acá vemos algunos ejemplos de actividad clínica. Por ejemplo, aquí la lengua, nódulos en la lengua, llenos de parásitos
o parásitos podrían estar enmascarados por neoplasia. Aquí vemos un linfoma subcutáneo o en vaso o uveitis monolateral. No es fácil siempre hacer una sospecha clínica de leishmaniosis. Por este motivo, yo estuve analizando una metodología integrada para realizar el diagnóstico. En el perro, con signos clínicos, el primer paso que debemos hacer para el diagnóstico es la serología cuantitativa. Es muy importante cuantificar el título de anticuerpos para realizar el diagnóstico. Aquí, en este esquema de mi grupo, LaceVet, ha realizado este enfoque hace 4 o 5 años para darles un diagrama de flujo para un diagnóstico rápido. En el perro, con signos clínicos, debemos realizar la serología cuantitativa. Es muy importante porque la expresión clínica se relaciona estrictamente con la cantidad de anticuerpos que expresa el perro en ese momento. Esto es muy importante. Pueden ver que cuando la serología cuantitativa es positiva y un título es alto, no tenemos otro diagnóstico. Ahí se confirma el diagnóstico. Confirmamos directamente la leishmaniosis mediante la serología cuantitativa. En el caso de un título bajo, en perros con signos clínicos, vamos a realizar un examen directo de médula ósea, ganglios linfáticos, para cuantificar y para ver el parásito. En mi opinión, este paso siempre es importante. Tenemos que hacer los dos métodos. Primero, la serología cuantitativa y junto con la citología, el examen citológico de ganglios linfáticos y médula ósea. Es muy importante y muy fácil, además, para cada uno de ustedes. No requiere un gran instalación, cada uno de ustedes lo puede realizar con una citología de ganglios o médula ósea. Si es la serología negativa, pero el perro está mostrando signos clínicos que son sospechosos de leishmaniosis, se puede realizar o hay que realizar la citología y si el resultado es la presencia del parásito, se confirma el diagnóstico. Si es negativo, entonces se puede realizar PCR, técnicas de PCR, que yo sé que no es una técnica, digamos, accesible para todos, para tener en la zona, pero se puede ver en este gráfico que la PCR es el último recurso, el último método, no es el primero del enfoque. Podemos hacer el enfoque con la serología cuantitativa y luego continuar el diagrama. ¿Por qué la serología cuantitativa? Porque la carga parasitaria se relaciona directamente con la cantidad de anticuerpos. Podemos ver acá en piel, médula ósea, vaso, la carga parasitaria que aumenta, se incrementa directamente en relación con la cantidad de anticuerpos. El mensaje es más parásitos, más anticuerpos. Obviamente no es una ecuación matemática, no es una relación matemática, pero normalmente este es el esquema. Entonces podemos confirmar el diagnóstico de leishmaniosis mediante la serología cuantitativa. ¿Y qué sucede con el test rápido?
el que usamos en la clínica es muy importante, pero estos test no siempre tienen suficiente sensibilidad. Normalmente tienen una buena especificidad, pero no siempre es buena la sensibilidad y no pueden cuantificar los anticuerpos. Entonces es muy importante confirmar mediante la serología cuantitativa la prueba que usamos en la clínica. La representación del iceberg es exacta para describir la situación en una zona endémica. Aquí podemos ver en la zona endémica tenemos simplemente un porcentaje de perros no infectados que normalmente podemos estimar de alrededor de un 25 a un 30%. Luego tenemos arriba de todo del iceberg donde se presentan los perros enfermos que tienen signos clínicos, perros enfermos que normalmente representan alrededor de un 20 a 25% en unas zonas endémicas altas. Y luego tenemos dos categorías diferentes de perros infectados. Perros que muestran serología positiva y que tienen anticuerpos contra los parásitos, pero una gran proporción de perros que están infectados, pero que solo tienen PCR positivo. La serología en estos perros es negativa. Esto explica por qué la eutanasia no es un buen método. Primero, por motivos éticos, en primer lugar. Pero desde un punto de vista científico, la eutanasia no es suficiente porque normalmente hacemos eutanasia en los perros enfermos o en los que muestran serología, pero nos perdemos una gran proporción de perros que ya están infectados, que tienen contacto con el parásito. ¿Y cuál es la solución? ¿Matar todos los perros de un país, por ejemplo? No tiene una base científica, no es aceptable científicamente, tampoco es aceptable éticamente. El perro que muestra serología a veces es denominado perros asintomáticos. Este término es confuso porque algunos de ustedes pueden creer que es asintomático y que ese perro no presenta signos clínicos externos, pero la mayoría de esos perros son perros enfermos. Este es un perro enfermo porque tiene proteinuria. No tiene signos externos, pero sí tiene proteinuria. Entonces es un perro enfermo. Y pueden tener perros con una anemia leve, que es un perro enfermo. No es asintomático, porque no presenta signos clínicos externos. Esto es muy importante comprenderlo. En estos perros la serología normalmente es alta y ya está alta. Entonces en los perros que no tienen signos externos clínicos con alta serología deben ser considerados enfermos y deben ser tratados, incluso cuando no tienen los signos clínicos externos. ¿Por qué? Porque sabemos que en la patogenia de la leishmaniosis canina, la precipitación de complejos inmunes es muy importante y la mayoría de los tejidos dañados se debe a depósitos de complejos inmunes
cuando tienen alto título de anticuerpos, son perros enfermos que están progresando, evolucionando para mostrar los signos clínicos, para evidenciarlos. Este esquema elaboramos en mi instituto en 2 investigaciones longitudinales de 3 años y confirmamos el esquema, porque hay que imaginar que cuando uno ve a un perro, está realizando una fotografía inmediata, pero no es la historia del perro. El perro viene de un estado negativo, donde comenzó como un perro negativo, luego progresa a través de la gran parte del iceberg que ya vimos, en la que solo con PCR se puede detectar la infección, porque el flebótomo pica a todos los perros, a todos. Este flebótomo está buscando sangre, entonces pica a todos los perros y todos los perros reciben los parásitos. Entonces uno puede encontrar parásitos en cada perro de un país potencialmente, en todos los perros, en cada uno de ellos. Pero este perro puede matar al parásito y volver a un estado negativo o progresar a una infección activa donde la serología comienza a aparecer y luego puede mostrar una infección activa con la aparición de signos clínicos. En este punto, este es crucial, este estado es crucial. Aquí es la clave de toda esta historia. Este estado, en zonas endémicas, la gran mayoría de los perros tiene el parásito. Entonces, ya o matamos todos estos perros, pero la eutanasia no es un buen método, ya es claro esto. Esto explica por qué cuando tenemos que analizar un perro que va a viajar, o perros reproductores, o donantes de sangre, no podemos utilizar simplemente la serología, porque el perro sana, aparentemente silente, aparentemente sano, podría albergar el parásito, y en ese caso de perros reproductores o donantes de sangre tenemos que realizar la PCR. Es la única manera de verificar el parásito en perros sanos con serología negativa. Esto es muy importante. Aquí nuevamente vemos el concepto en este estado de infección subpatente que se puede convertir a negativo o progresar gradualmente a un aumento gradual de anticuerpos. Obviamente podemos utilizar PCR en tiempo real que cuantifica la carga parasítica, o bien podemos utilizar la convencional o la anidada, simplemente para detectar el parásito sin cuantificación. ¿Cuál es el mejor tejido del que podemos detectar la presencia del parásito por PCR? Todos estos son buenos tejidos. La sangre no es un buen tejido para la detección de parásito por PCR, y recomendamos fervientemente que en caso de donación de sangre debemos chequear en la bolsa de sangre para detectar la posible presencia del parásito. Hay un trabajo publicado muy interesado, Human Medicine. El 20% de las bolsas de sangre de humanos donantes de sangre sanos fueron positivos para el linfanum
Este es un trabajo publicado en Francia. Obviamente podemos chequear el diagnóstico durante el tratamiento. ¿Cómo? El mismo esquema. Evaluación clínica. Hematología, bioquímica y urinálisis. Recomiendo la relación proteína-creatinina en orina. Es un método muy importante para chequear proteinuria en perros que padecen leishmaniosis. En este caso, la serología no sería suficiente, porque la serología durante la terapia, el tratamiento, no es considerado un buen método por la disminución de anticuerpos. Por lo general se da en forma más tardía que la mejora clínica. Entonces el perro puede mejorar, pero la serología puede dar valores altos o levemente descendientes. En este caso podemos confirmar los buenos resultados de la terapia empleando una PCR cuantitativa para evaluar la carga parasitaria. ¿Qué podemos decir de terapéuticas? Bueno, podemos usar distintos instrumentos. En Nápoles, algunos usan este cuernito, porque tienen miedo del parásito. A veces también, bueno, el ajo, pero no es buena solución. En Europa tenemos más drogas, más fármacos que en Latinoamérica. Pero antes de debatir sobre el tipo de fármacos que podemos emplear, debemos señalar dos aspectos, dos objetivos. Es confuso porque cuando lo leo en español, dice el doctor, es difícil después decirlo en inglés. Pero bueno, es importante entonces responder dos preguntas principales. ¿Por qué tratar al perro? En primer término, porque somos veterinarios. Somos veterinarios. Debemos tratar a los perros. No matar a los perros. Nuestra misión es tratar a los perros. Eso en primer término. En segundo lugar, obviamente, o no segundo lugar, pero junto con este principal objetivo debemos hablar de la preservación de la salud humana. Es muy importante ser actores en esto de la preservación de la salud humana. Bueno, antes de tratar al perro, es muy importante hacer una estadificación, realizar una estadificación clínica y también hacer un pronóstico de la enfermedad. Aquí, y disculpas por la calidad de esta diapo, podemos descargar este trabajo, este paper, es de libre acceso. Simplemente en la internet colocan el término Leish-Vet. También en PubMed pueden ver este término Leish-Vet y así pueden descargar este trabajo sin costo. Estadificamos aquí los perros en 4 clases diferentes, 4 clases de patología, respecto de serología, respecto de los signos clínicos, respecto de las alteraciones patológicas y también aquí la terapia adecuada después de esta estadificación. Les muestro un ejemplo aquí, un perro en tiempos, hace unos 10 años, lo llamamos polisintomático, multipolisintomático, pero ahora lo clasificamos porque sabemos la serología cuantitativa de este perro mediante inmunofluorescencia, sabemos los signos clínicos
Aquí tenemos enfermedades epiteliales, mucocutáneas y también oculares, signos oculares también. Aquí también las alteraciones clínico-patológicas con proteinuria y esta relación creatinina-proteína de 1.1, un valor elevado. Y en este caso, entonces, podemos clasificar a este perro en un estado clínico 3, lo que llamamos enfermedad severa. No porque es mi impresión clínica, esta cuestión de polisíntomas, sino porque he clasificado en la posición adecuada a este animal. Y esto es muy, muy importante. Aquí podemos aplicar alopurinol y antimoniato. Estas son las combinaciones y aquí la tabla del tratamiento que tenemos en Europa, pero en la práctica clínica utilizamos solamente 3 de ellos: antimoniatos, alopurinol o mitefosina. Luego los combinamos mitefosina con alopurinol y antimonios con alopurinol. El esquema adecuado consiste en iniciar con una terapéutica de 1 mes, independientemente de si usamos antimoniatos o la otra droga, y luego continuar el tratamiento con alopurinol durante 6 meses, a veces también un año de tratamiento. Es muy importante hacer un estándar, una estandarización de nuestros tratamientos, dado que las autoridades siempre nos preguntan las autoridades. Son preguntas sobre resistencia a fármacos. La resistencia, por lo general, es por el mal uso de las drogas. Lo mismo que los antibióticos. El mal uso de estas drogas puede condicionar la resistencia a los fármacos. Entonces, antes de aplicar el esquema adecuado de terapéutica, la resistencia es un tema, es algo teóricamente posible, porque la resistencia siempre es posible teóricamente, pero es una condición que no siempre tenemos. También sabemos que tenemos no solo que matar al parásito, es otro concepto importante, es que mediante la aplicación de antimoniatos, mitelfosina, alopurinol, exterminamos al parásito. Pero debemos restaurar el tejido, ese daño tisular, tenemos que mejorar la función orgánica. Entonces vamos a utilizar muchas otras drogas para mejorar los tejidos, la función de los tejidos. Por lo general, utilizamos los inhibidores de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina. Usamos bloqueadores de los canales de calcio para disminuir la TA. En caso de hipertensión, salicilatos también para evitar la agregación plaquetaria y trombosis, por ejemplo, durante la nefrosis, o también el bloqueo en sitios intestinales y luego dieta, vitamina y otros elementos. Es una combinación muy interesante, muy grande. Tenemos muchas drogas que podemos utilizar durante el tratamiento de esta patología. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico generalmente es bueno. Cuando el perro no presenta una enfermedad renal grave. La sobrevida del animal está estrictamente relacionada con la función renal.
Entonces, si anticipamos el diagnóstico mediante la terapia, el pronóstico por lo general es alentador, es bueno. Esta es otra razón por la cual debemos tratar al perro, porque el pronóstico es bueno. Otro importante punto para los colegas de Uruguay. Antes estábamos justamente hablando de esto con los colegas de Uruguay. Teníamos la misma situación. Un nuevo país en cuanto a leishmaniosis. Durante el tratamiento, por lo general durante 6 meses, el perro no tiene infección por las moscas. Durante el no infecta a las moscas, es un reservorio. Esa es otra razón por la cual debemos tratarlo. Prevención. Es la charla, el tema que nos ocupa. ¿Por qué prevención? Porque la prevención es mejor que el tratamiento. Siempre es así. Reducir el riesgo de infección, reducir el riesgo de la enfermedad y evitar la diseminación de la infección a través de los países y hacia países en donde la infección no está presente. Los primeros 2 conceptos son muy importantes porque podemos prevenir ambos, la infección y la enfermedad. Son 2 conceptos diferentes. Así como en el diagnóstico, la prevención debe aplicar un enfoque integral, pero aquí, por encima de todo, tenemos que tratar a los perros con repelentes. El término repelente, como les voy a mostrar, no es correcto, porque en italiano, pero en todos los idiomas, repelente es algo que no permite tocar algo. ¿Están de acuerdo? Repelente es algo que yo no toco, porque me repele, me mantengo a distancia. Pero en el caso de los piretroides, que se usan como repelentes o insecticidas tópicos que usamos, el flebótomo puede aterrizar sobre el perro y aterriza en el perro, se posa sobre el perro, pero está alterado cuando pica, entonces no puede picar, se ubica sobre el animal y se vuela y se va del animal. Pero durante este aterrizaje toca la droga, el piretroide, y la droga tiene una doble combinación. Por un lado, evita la mordedura y luego es una insecticida que mata el flebótomo. Esto es muy importante. Bien, podemos utilizar durante la prevención el tratamiento ambiental con insecticidas, inmunoterapia, vacunas y quimioterapia. En cuanto al uso ambiental de insecticidas, no es posible. Por motivos ecológicos, no podemos utilizar a gran escala insecticidas, también para prevenir la destrucción del microambiente. Entonces, no solo es un tema de si es tóxico o no tóxico para el humano, sino que también tenemos que preservar el nicho ecológico, el ambiente ecológico. Entonces, no es posible. La eutanasia, ya lo mencioné, no es aceptable éticamente. Podemos analizar, sí, y aceptar la eutanasia una vez que el perro
no es tratable mediante tratamiento. En este caso, bien, bueno, ahí sí es el veterinario. ¿Cómo veterinario puedo aceptar la eutanasia cuando no tengo alguna posibilidad de tratamiento? Pero es una excepción, esto es una excepción. El principal mensaje es que la prevención es un tema de categoría veterinaria. No podemos permitir que otros profesionales, otras categorías profesionales realicen la prevención de las enfermedades de los animales, porque yo tengo que examinar el animal y decidir cuál es la mejor estrategia o prevención para cada perro en particular. No tenemos una prevención general, en términos generales, para todos los perros. Tenemos que elegir el método adecuado de prevención. Aquí, en esta tabla, vemos una revisión de todos los experimentos realizados en distintas partes del mundo mediante el uso de piretroides, mediante el uso de esta categoría de drogas. Y como ven, con el uso de estas drogas podemos reducir la picadura al perro, pero podemos reducir también la diseminación de la leishmaniosis humana, porque cuando tratamos el reservorio natural, que es el perro, reducimos también los casos humanos de leishmaniosis. Esto es muy importante. Aquí tenemos la composición química. Antialimentación. El término correcto no es repelente, sino antialimentación, para evitar que la picadura, la mordedura del mosquito, del flebótomo. Y repito, el mosquito aterriza sobre el perro, pero no puede picar. Y esto es importante, que cuando aterriza, que aterriza, porque tiene que tocar la droga. De ese modo lo va a matar la droga. Otro mensaje importante acerca de la prevención es que tenemos que proteger ambas categorías de perros. Por un lado, los perros sanos, obviamente, cada dueño tiene que pedir, bueno, por favor, quiero proteger mi perro. En el caso de los perros enfermos, es más importante aún usar un repelente, entre comillas, en esta categoría de animales, porque estos son el reservorio. Entonces tenemos que aplicar el repelente en ambos, enfermos, infectados y animales sanos. Todos los perros deben ser tratados mediante los repelentes. ¿Está claro esto? En Europa tenemos una gran cantidad, una amplia gama de productos. Acá tienen, en Argentina sé que tienen algunos productos. No tenemos estudios comparativos para evaluar cuál es el mejor. Probablemente no exista un mejor. El veterinario debe decidir cuál es lo mejor para ese perro en particular, para ese perro individual. Eso es lo importante. Y en cuanto a las vacunas, es importante comprender que tenemos dos formas de prevenir la infección y la enfermedad, porque mediante los repelentes, obviamente, podemos prevenir la infección. Evitamos de esa manera la picadura del perro, del vector. La vacuna no es repelente. La vacuna no puede evitar que el parásito
ingrese al perro. No es posible mediante la vacuna. La vacuna debe estimular la respuesta inmune una vez que el parásito ya ha penetrado al organismo. Es muy simple. Entonces tenemos dos tipos de niveles de acción, uno por repelentes y otro por vacunas. Y este es el momento en el que la vacuna normalmente actúa, porque si recuerdan el esquema que les mostré unas diapositivas atrás, pueden ver perros sanos, perros con infección subpatente, que todavía ya albergan una mínima proporción de parásito porque fueron picados por los flebótomos, y la vacuna podría actuar a partir de ese momento para evitar la progresión de la infección hacia una infección activa y hacia la enfermedad. Entonces la vacuna es muy importante para detener la progresión de la infección hacia la enfermedad, porque si clasificamos la infección como la presencia del parásito en un organismo, todos los perros, estos perros están infectados, pero la vacuna puede prevenir la progresión de la infección. Sabemos que por seno diagnóstico en Europa, los perros vacunados pueden albergar parásitos. Aquí vemos un paper que publicamos hace 2 años y demostramos que los perros vacunados albergan el parásito, pero estadísticamente son menos reservorio que los no vacunados. Actúan menos como reservorio que los no vacunados, debido a la reducción de la carga parasitaria, porque la vacuna hace un control del parásito, controla la progresión de la infección. Es claro, entonces, que no podemos elegir entre repelente o vacuna. Tenemos que usar ambos en un perro que tiene alto riesgo, en zona de alto riesgo. Pero si tenemos que elegir un método, un primer método es la prevención de la infección. No podemos vacunar para reforzar la inmunidad, para combatir al parásito. Bien. Aquí creo que tengo poco tiempo. Quiero mostrarles. Tenemos 3 tipos de vacunas. Las conocen a Leishmune, que no está ahora en el mercado. En Europa tenemos Canilage, en Brasil está Leishtec. Este es un paper que publicamos para la autorización de licencia de Canilage. Confirmamos en el paper que la vacunación es una muy buena acción, pero es parte de un programa para controlar integralmente la leishmaniosis. No es la solución final, es una parte de un enfoque integral para prevenir la enfermedad. Y acá esto lo explica. Aquí podemos ver en este gráfico, después de 2 años de estudio, aquí la carga parasitaria de un grupo control y aquí abajo la carga parasitaria de los perros vacunados. Entonces es muy claro, es evidente que podemos reducir la cantidad de parásito mediante el uso de la vacuna y podemos reducir la infección mediante el uso del repelente. Por eso los repelentes y las vacunas deben ser aplicados
juntos. Quisiera agradecer en primer lugar a todos ustedes, a cada uno de ustedes, y tengo que agradecer a Brouwer por esta invitación. Aprecio muchísimo y quiero agradecer también a Beaca por haberme invitado. Muchísimas gracias. Brouwer tiene mi dirección de email, de correo electrónico. Cualquiera puede escribirme de ustedes si tiene alguna consulta. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a hablarnos el doctor en Medicina Veterinaria paulista, el doctor Fábio dos Santos Nogueira, que es miembro fundador de Brasileis, Grupo Brasileiro de Especialistas en Leishmania Animal, y ha sido parte activa en 9 proyectos mayores de investigación y desarrollo sobre terapéutica y prevención de leishmania. Particularmente nos va a hablar sobre la repelencia y la prevención. Perdón. Pueden colocar los audífonos porque hay traducción al castellano del portugués. ¿Acá? Hola. Buenas noches. Pienso que después de 5 días, pienso en italiano, en inglés, en español, en portugués. Quiero agradecer la invitación a Beaca. Quiero agradecer la recepción de Brouwer. Siempre es muy agradable estar acá en la Argentina. Es un país que me gusta mucho. Yo tengo muchos amigos acá. Estuve en el año 2009 en un simposio de cambio climático. Hablé sobre la leishmaniosis. Y en estos 6 años hemos tenido varios cambios de paradigma con respecto a la leishmaniosis. Pero hay algo que está bien claro y sedimentado en Brasil, y es que la prevención es la mejor solución para la enfermedad. El doctor Gaetano ya lo explicó con mucha propiedad, todo en relación a la enfermedad. Voy a hablar sobre este trabajo que realicé junto con Brouwer, que es la evaluación del efecto repelente e insecticida de la permetrina a 70 miligramos asociado a la imidacloprid en perros expuestos a Lutzomia longipalpis. Vamos a nuestro tema. La leishmaniosis, como ya se ha comentado, es una enfermedad muy importante, es una enfermedad infecciosa, no contagiosa, y dependiendo del tipo de agente etiológico y de las manifestaciones clínicas presentes, podemos tener 2 tipos de leishmaniosis: la visceral, que es nuestra preocupación hoy, y la leishmaniosis pigmental. La visceral está presente en 88 países. Hoy está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad negligente, una enfermedad reemergente, y es una enfermedad
que está considerada como una de las principales endemias para ser controladas en el mundo. Es importante decir que la leishmaniosis visceral es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad de los más pobres de los pobres. En las Américas está desde 1913, pero en todos estos años varios países, y los principales que voy a nombrar son Brasil, Argentina, Paraguay, ahora Uruguay, Venezuela y Colombia. Algunos factores que son bastante importantes durante todos estos años de leishmaniosis, que en Brasil nosotros estamos ocupándonos en todos estos años, es que tenemos una enfermedad que hoy el escenario muestra la urbanización. Entonces la leishmaniosis, que era considerada en Brasil hace mucho tiempo como una enfermedad del ámbito rural o del ámbito silvestre, ya no lo es. Hoy está perfectamente urbanizada, se la encuentra en las ciudades, una coinfección con el SIDA, y hoy tenemos un aumento de la letalidad y una expansión hacia otras regiones. Los reservorios, sin duda alguna, el perro es el principal reservorio de la enfermedad, es el más estudiado también y presenta un parasitismo cutáneo intenso. Por eso hoy la meta en la prevención de leishmaniosis son los perros. En los perros es importante decir que a pesar, yo les voy a mostrar algunos pacientes míos, la leishmaniosis canina en gran cantidad de animales son asintomáticos, no presentan ningún tipo de manifestación clínica de la enfermedad. Y en los perros, como en los seres humanos, tiene alta tasa de infección subclínica, que es un paradigma actual. No todos los perros que están infectados por la enfermedad van a presentar la enfermedad y mucho menos van a mostrar infectividad. Es importante saber que toda esta infección y esta infectividad, este concepto nuevo, está muy relacionado con las citoquinas. Dependiendo del tipo de citoquinas producidas, vamos a tener dos tipos de respuestas. Una respuesta celular presente, intensa, y una respuesta protectora o una respuesta tumoral que va a causar toda la manifestación clínica. Ahora, sin duda alguna, este es el artista principal en relación a la prevención y respecto de la infectividad o no. Todos los trabajos que tratan de demostrar si la terapia es eficaz o no, todos se proponen saber si el animal tratado sigue siendo fuente de infecciones para luxomia. Este es el gran actor en este caso. Solamente la hembra transmite la leishmaniosis. La transmite a través de la picadura. Son dípteros de la subfamilia Flebotoinae, y en las Américas la luxomia longipalpis es el principal vector causa de la enfermedad. Es importante también decir por qué la luxomia longipalpis es el principal vector. Es el que más transmite la enfermedad. Ya se ha demostrado en la saliva de la luxomia hay un péptido maxilar que tiene acciones antiplaquetarias, vasodilatadoras e inmunomoduladoras que favorecen la infección para la luxomia. Esta es nuestra artista. Esta es una hembra ingurgitada, es una hembra que necesita la sangre para la maduración de sus huevos. Entonces, todas las acciones de prevención están dirigidas a evitar, como dijo el doctor Gaetano, evitar que el flebótomo llegue al animal. Entonces, hay básicamente tres efectos: un efecto repelente, un efecto anti-feeding y un efecto insecticida, que si se posa en el animal y no deja, sería un efecto anti-feeding, y si se posa y muere y ayuda al control de la salud pública.
Este es bastante interesante. Después que el vector chupa la sangre, la lutsomia chupa la sangre del perro y después de más o menos 6 días hay una transformación que permanece en el perro. De 6 a 7 días se transforma en forma infectante y hay sucesivas transformaciones dentro del intestino del vector. Este es un video, no es el trabajo que yo estaba mostrando. Esto muestra, estamos dentro del intestino del vector. Uy, disculpen. Estas son las formas promastigotas. Este video me gusta porque muestra que este vector está, se ven diferentes formas. Este es otro video que muestra formas raras promastigotas. La enfermedad clínica, lo voy a decir rápidamente, está muy asociada a la enfermedad clínica con un perfil de citoquinas de los que ya hablé, acá alta carga parasitaria también, pero vamos a ver que los signos, las señales, hay lesiones en la piel, artritis, linfadenopatía y hay una reducción de la inmunidad celular o presencia de inmunocomplejos en los tejidos que provocan lesiones vasculares y lesiones inflamatorias. Y algunos animales, por ejemplo, acá tenemos una manifestación bastante común, que es una dermatitis en saliencias óseas. Acá, un perro bastante enfermo. Esta es una lesión bastante común. Una escamación intensa, artritis de tipo erosivo, ulcerativo. Acá tenemos una atrofia intensa, una lesión del glomerulonefritis, blefaritis, linfoadenopatías. Entonces, ustedes han visto que para sus pacientes este es un problema para ustedes veterinarios, es un problema muy serio. Yo soy de una ciudad en donde hay 55.000 habitantes. Durante todos estos 12 años, 35.000 perros han sufrido la eutanasia. Entonces es un problema grave, serio, que ustedes como clínicos veterinarios deben orientar sobre la mejor forma de prevenir la enfermedad. Tenemos dos tipos de prevención, una prevención que llamamos individual a través de mallas, mosquiteros, y tenemos también una protección individual a través de repelentes, una acción anti-feeding y una protección por insecticidas. Yo creo y es consenso, como ya lo dijo el profesor Gaetan, es que los piretroides representan el gold standard en el control de enfermedades transmitidas por vectores. Bien, nosotros hicimos este trabajo en Andradina. Andradina es considerada, como ya dije, una ciudad que tiene alta prevalencia canina, humana, gran cantidad de vectores presentes. Se dice que los flebótomos adoran Andradina, les encanta nuestra ciudad, y ha aparecido en 1999 esta enfermedad y está muy relacionada con la alta temperatura y la humedad para la adaptación y desarrollo de la lutsomia. Después que conocí Posadas, creo que Andradina es muy parecida a Posadas. Esta es Andradina, mi tierra, mi ciudad. Este trabajo que hemos desarrollado con el apoyo de Brouwer, mi amigo y compañero de trabajo Freddy es un entomólogo
con mucha experiencia, trabaja en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de San Pablo y trabaja solo con flebótomos. Entonces, nosotros tratamos de encontrar el efecto repelente insecticida de una combinación que aporta 70 miligramos de permetrina y 9 miligramos de imidacloprid en animales expuestos a la picadura de Lutzomia longipalpis, todo siguiendo los criterios de buenas prácticas clínicas y normas de bienestar animal. Hemos trabajado con animales, machos y hembras de peso variado, que fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. Un grupo tratado con 6 animales y un grupo control formado por 5 animales. Acá tenemos la aplicación del producto. Todos los animales han sido sedados con tiletamina y solazepam. Y después estos animales han sido expuestos a la picadura de la Lutzomia longipalpis. Estos animales han sido expuestos a carpas o jaulas de malla fina durante 60 minutos. Estos son flebocontainers. Nosotros los llamamos así. Es donde ponemos los flebótomos. En Brasil hay 3 centros de investigación que cultivan flebótomos. Todos los flebótomos son flebótomos F1, vírgenes, no tienen la enfermedad. Son flebótomos que han sido transportados a esta ciudad, Belo Horizonte, está a 1000 kilómetros de nuestra ciudad andradina. Es bien lejos, pero no pueden, los flebótomos son muy sensibles, no pueden ir en avión, entonces tuve que tengo un amigo que contrató a un taxista especializado en flebótomos, fue hasta Belo Horizonte, tomó los flebótomos y vino en auto controlando la temperatura, la humedad, y llegaron súper bien a Andradina después de un periodo de adaptación, y eso es muy importante porque para realizar el estudio de eficacia en repelencia insecticida y el efecto anti-feeding, es importante seguir todos los pasos como si el flebótomo hubiera llegado naturalmente y se fuera a picar al animal. Los flebótomos llegaron de una colonia cerrada, después hubo un periodo de adaptación y esos flebótomos después vamos a ver cómo estos animales han sido expuestos. Después fueron clasificados en vivos, muertos y en machos y hembras ingurgitadas o no ingurgitadas. Lo que nosotros usamos y los trabajos muestran que el número es eficaz para una buena prueba de repelencia, es tomar 85 hembras por animal. Nosotros utilizamos 85, en realidad el número común es 75. Tomamos 85 hembras y 40 machos. Los machos no pican al perro, solamente las hembras necesitan la sangre. Los machos son importantes porque atizan a las hembras a ingurgitar. Entonces siempre tenemos que tener algunos machos. Y es muy importante pensar en las condiciones de temperatura, luminosidad y humedad que se mantuvieron constantes durante todo el estudio. Este estudio se realizó de noche y todo estaba realmente oscuro, entonces hemos trabajado en la oscuridad. Y el tiempo de exposición mínimo en los trabajos de repelencia insecticida son 50 minutos. Nosotros los dejamos durante 1 hora en exposición. Acá tenemos flebótomos después que llegaron a Andradina. Es importante evaluar la viabilidad de estos flebótomos. Les gusta quedarse en la pared en un ambiente normal, entonces pusimos una tela y acá tenemos una pared de papel. Los animales han sido expuestos en 2 momentos diferentes.
Es importante decir que nosotros hicimos el experimento, aplicamos el producto un día, 24 horas después de la aplicación, se realizó la primera exposición y queríamos saber durante cuánto tiempo se mantiene el efecto, principalmente el efecto de repelencia. Hicimos una nueva exposición con los mismos animales durante 21 días después de la primera aplicación. Después del periodo de observación, los animales han sido retirados y se procedió a la captura y conteo de los flebótomos, clasificándolos en hembras vivas, ingurgitadas o no ingurgitadas. Necesitamos saber si las hembras pudieron, si hubo un efecto repelente o no, si esas hembras lograron chupar la sangre o no. Y machos muertos o vivos, machos ingurgitados. No hay machos ingurgitados. Y todos los datos se registraron en fichas y después se analizaron los resultados. Esta es una carpa construida especialmente para este estudio. Hay en San Pablo una distribuidora que se especializa en flebótomos. Solamente vende productos para los flebótomos, para quien estudia flebótomos. Este es Freddy, después de la exposición. Toda esta carpa tiene una malla fina, muy fina, y esta carpa tiene un sistema de cierre, de zipper, para soltar los flebótomos, después se los cierra. Acá adentro también hay una división con un tela, entonces soltamos los flebótomos en esa zona y cerramos la división. Soltamos al perro y cerramos la división. Después la abrimos y el perro queda expuesto al flebótomo. Freddy es especialista en flebótomos. Después de la exposición prendemos las luces y allí él va uno por uno clasificándolos y con una lupa va diciendo si está ingurgitado o no, ingurgitada la hembra o no. Y acá tenemos una imagen bastante interesante que muestra inmediatamente después de la exposición muchos flebótomos muertos. Bueno, muy bien. Lo más importante son los resultados. Los resultados mostraron un efecto repelente del 95,6% en 24 horas. Entonces se ve que el producto, el efecto es muy rápido después de una aplicación y un efecto insecticida del 73,88%. Todos los animales han sido expuestos nuevamente de 21 días después y el efecto repelente cayó al 76,7% y el efecto insecticida al 35%. Es importante evaluar que cuando uno habla de piretroides, sabemos que los piretroides tienen un efecto acumulativo también. Entonces, con muchas aplicaciones, ese efecto seguro que va a aumentar más. 95,6%, 76,70% después de 21 días y el efecto insecticida también presente a las 24 horas. Entonces, como conclusión de este estudio, hoy en Brasil creo que la gran importancia que encontramos en relación a la prevención es que hay varios productos. Hoy tenemos collares y pipetas. Entonces, hoy el gran concepto respecto a la leishmaniasis, sin duda alguna es la prevención, teniendo un producto que presenta un resultado excelente, que yo considero con respecto al efecto repelente, y también ayuda para la salud pública en el control de estos flebótomos. Yo creo que tuvimos un resultado excelente y este producto sin duda es una herramienta muy importante para la prevención de la leishmaniasis. Acá vemos una reunión que fue muy importante, es una reunión que hemos tenido
en el Congreso Mundial de Leishmaniosis. Acá está presente, están presentes varios países, está la Argentina, Paraguay, Brasil, Italia, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Estados Unidos. Todos están sentados y discutiendo la leishmaniosis. Ese intercambio de información y esta presentación de trabajos son fundamentales. Entonces quiero transmitirles este mensaje. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, la doctora de Medicina Veterinaria, Patricia Koncienczuk, que es profesora de médica en la Universidad del Norte Argentino, es decir, Corrientes, y es directora de la carrera de posgrado de especialización en clínica en animales pequeños, va a abordar el tema erlicosis, una enfermedad instalada, cómo detectarla en la clínica diaria. Bueno, buenas noches. En primer lugar, gracias a Beaca, gracias a Brauer y gracias a ustedes que siendo tan tarde todavía siguen al pie del cañón. Bueno, en realidad yo no soy parasitóloga, siempre lo digo, hago medicina clínica y lo que hoy les propongo es tratar de entender una metodología para llegar al diagnóstico de leishmania, porque después, de Ehrlichia. Ahora van a entender, nosotros tenemos el problema de las dos, leishmania y Ehrlichia en Corrientes, así que estamos bastante complicados y todas tienen signos clínicos que son comunes. Por empezar, lo que vamos a ver ahora son enfermedades. Hay un montón de enfermedades transmisibles por las picaduras de garrapatas y pulgas. Particularmente ahora voy a hablar de Ehrlichia canis, que es monocitotrópica, pero no quiere decir que sea la única Ehrlichia que tendríamos que buscar, ¿sí? Por lo pronto tenemos que olvidarnos del término de enfermedades exóticas, siendo Ehrlichia una enfermedad que está en todos los estados de Estados Unidos, menos 2, que está muy distribuida en Europa, y considerando que en Argentina todos los criadores de perros tienen un tránsito muy amplio, incluso los propietarios viajan libremente entre Estados Unidos y Europa, no veo por qué no consideremos a Ehrlichia como una de las patologías emergentes. Sobre todo porque tenemos muchas garrapatas y pulgas y de hecho vamos a ver que no ver el ectoparásito no significa que nuestro paciente no tuvo la posibilidad de haber estado en contacto con un ectoparásito a lo largo de su vida. En primer lugar, recuerden que es desde el momento que una garrapata infectada pica a nuestro paciente, hay un periodo de prepatencia que es de aproximadamente 1 a 3 semanas post-infección. En esa fase, o sea que más o menos entre las 2 y las 4 semanas el paciente va a tener lo que se llaman los signos clínicos agudos, o sea, es la primera vez que nosotros vamos a tener tiempo de ver esos signos clínicos, que son generalmente los producidos por el efecto de una vasculitis. A partir de este momento, el paciente puede seguir 2 caminos, o realmente generar una persistencia intracelular y evolucionar a una forma crónica, o hacer una enfermedad abortiva y curarse. Ahora, fíjense que hablamos de 2 a 4 semanas. Por lo tanto, no ver una garrapata no significa que la garrapata no picó. Ahora, es más fácil encontrar fases agudas en primavera y en verano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el momento de reproducción rápida de las garrapatas. En cambio, las fases crónicas las podemos reconocer a lo largo de todo el año. ¿Qué signos clínicos podemos esperar en la fase aguda? Yo les dije que generaba una vasculitis, por lo tanto pueden tener todos signos que la verdad no nos sugieren mucho. Fíjense, fiebres. Cualquier paciente, en el caso particular de Ehrlichia, son pacientes que tienen fiebre 3, 4, 5 días. No esperen fiebres muy altas, 39,7, 39,6.
39,9, pero ya eso es sospechoso. Como tienen fiebres y tienen una vasculitis, van a tener depresión, letargia, anorexia, linfoadenomegalia, esplenomegalia y también tendencia hemorrágica. Cuando evolucionan hacia la fase crónica, las cosas se complican porque en realidad los signos van a depender fundamentalmente del lugar donde se asienta o los inmunocomplejos o los procesos hemorrágicos. Fíjense, esplenomegalia en la crónica es mucho más manifiesta. Hay una tendencia hemorrágica, entonces como signo clínico, si es en respiratorio, los signos clínicos van a ser tos y disnea porque hay hemorragia pulmonar. En riñón pueden haber polidipsia, poliuria, porque por la proteinuria importante que se genera. Incluso muchos pacientes van a generar una insuficiencia renal. Hay manifestaciones neurológicas cuando el sangrado está en meninges o hay un abundante sangrado meningio. Entonces hay depresión, ataxia, paresias, nestagmo, convulsiones. Muchos pacientes llegan a la consulta con convulsiones que no ceden por fenobarbital. Manifestaciones oculares como vasculitis, sangrado, desprendimiento de retina. La uveitis es un signo bastante común con corioretinitis, edema papilar. Hay muchos perros que pueden llegar a la consulta porque tienen una ceguera repentina. Los casos más graves entonces, cuando la enfermedad evoluciona hacia una cronicidad de aplasia medular, van a tener un perro con una anemia regenerativa y con signos clínicos terminales. Hasta acá, si ustedes vieron, los signos clínicos de Leishmania y Ehrlichia se cruzan en muchísimos aspectos. Por otra parte, estos signos clínicos se cruzaron con muchísimas enfermedades que hasta ahora no las había pensado. Ustedes a partir de ahora podrían llegar a salir y pedirle Ehrlichia a cualquier perro que se presenta en la próxima consulta y esa no es la idea, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es un juego. Cuando ustedes tienen un paciente que no saben qué tiene, que viene con fiebre, que la dueña dice que no come de hace 4 o 5 días, que está deprimido, ¿qué es lo primero que hacen? Hacen un perfil bioquímico. Entonces, la idea es optimizar el perfil bioquímico para que después ustedes puedan seleccionar a qué paciente le piden diagnóstico de Ehrlichia canis. Por rutina, el perfil bioquímico, ¿con qué empieza? Con un análisis de orina. Lamentablemente acá el análisis de orina no nos va a aportar muchos datos, salvo que sea una fase crónica que llega con insuficiencia renal. Pero sí nos va a aportar mucha información el hemograma completo. ¿Y por qué el hemograma? Vamos a tratar de estudiarlo un poquito más. Yo les dije que había presentaciones agudas, había una presentación subaguda y una crónica. En el caso particular de la presentación aguda, lo que sucede es que hay una vasculitis y se genera una destrucción inmunomediada de las plaquetas. Entonces, ¿cómo lo traduzco eso en el hemograma? Lo voy a traducir. En primer lugar, con trombocitopenia. Hay una disminución en el número de las plaquetas. En segundo lugar, hay una alteración funcional de las plaquetas. Entonces vamos a tener un tiempo de sangría prolongado. Y algunos pacientes en esa fase aguda pueden llegar a generar una neutropenia. Cuando hago una toma de muestra de médula ósea, lo que yo voy a ver es una médula ósea hipercelular, lo que nosotros llamamos una médula ósea hiperreactiva. Y otro de los secretos es que yo les dije que hay trombocitopenia, pero a medida que la enfermedad evoluciona y va bajando el número de plaquetas, las plaquetas también se van haciendo más grandes, hay megacariocitos. ¿Por qué? Porque la médula ósea larga la circulación plaquetas que no terminaron de madurarse. Entonces ya tenemos un detalle. El punto de partida acá es determinar el recuento de plaquetas. Cuando la enfermedad evoluciona a la fase subclínica, la situación cambia. La médula ósea puede tranquilizarse y lo que más llama la atención es la aparición de muchas proteínas, particularmente las del grupo gamma, gamapatías policlonales la mayoría de las veces. Y estas gamapatías policlonales hay que estudiarlas, ¿por qué? Porque merecen el diagnóstico diferencial con mielomas. Si las
enfermedad sigue, evoluciona hacia la cronicidad, acá lo que va a haber es una evolución de esa médula hiperplásica inicialmente. Esa médula va a dar lugar a una médula con pancitopenia hasta generalmente termina en la muerte del paciente con una supresión de la médula, de la actividad medular. ¿Cómo se traduce eso en el hemograma? Una vez más, existe trombocitopenia y esa trombocitopenia está acompañada por monocitosis y linfocitosis. Una de las formas de poder sospechar una enfermedad crónica es una leucopenia ligera, pero donde lo que llama la atención es la linfocitosis. Hay otros grupos de pacientes que pueden tener una linfocitosis tan marcada que los van a confundir con una leucemia linfocítica. Cuando se va a producir ya la pancitopenia a nivel de médula ósea, la anemia se va a tornar normocítica, incluso después puede evolucionar a normocrómica, regenerativa. También va a haber puede coexistir con una neutropenia, pero siempre lo que está presente es la trombocitopenia en cualquiera de las fases de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros proponemos es observar el recuento de plaquetas y asociarlo a los signos clínicos del paciente. Ahora, cuando se hace recuento de plaquetas, acá hay que hacer un recuento de tipo cuantitativo, así como se recuentan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, se recuentan las plaquetas. No vale hacer un recuento dentro del citológico, porque la mayoría de las veces en estas patologías, por efecto de la vasculitis, tiende a haber agregación plaquetaria. Otra de las cosas que suceden es que hay bastante modificación a nivel de las fórmulas. Fíjense, los linfocitos están, bueno, acá faltaba una foto donde había una marcada aumento en el volumen de las plaquetas. Fíjense, los linfocitos son muy reactivos, la forma de los monocitos en anillos, todo eso nos está dando la pauta que está pasando algo dentro de la médula ósea. Si nosotros queremos definir el hemograma como método útil, lo que podemos hacer es basarnos fundamentalmente en el recuento de plaquetas. Fíjense en este trabajo, lo que hizo este grupo de autores es, a partir de perros donde el diagnóstico de Ehrlichia canis se había hecho por PCR, PCR es uno de los métodos más exactos para evaluación, 1,4% de esos pacientes no tenían trombocitopenia. Pero del total de perros con Ehrlichia canis con PCR, 21% tenía una trombocitopenia entre 100.000 y 200.000. Y el 63% tenía un recuento de plaquetas menor de 100.000. Quiere decir que si nosotros hacemos algo tan sencillo como recuento de plaquetas, podemos empezar a sospechar una enfermedad erliquial. ¿Cómo hacemos entonces para confirmarla? Una de las formas de confirmar puede ser mediante un citodiagnóstico, ver las mórulas. ¿Dónde podemos buscar las mórulas? Las mórulas se pueden buscar en la sangre periférica, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea y también se puede hacer un cultivo rápido, o sea, dejar la sangre unas 24 a 48 horas a temperatura ambiente como para que maduren correctamente las mórulas. Fíjense, en este trabajo, mediante citología, estos autores definen entonces la presencia de mórulas de Ehrlichia. Nosotros, la verdad, lo hacemos en sangre periférica. Este trabajo dice que es el menor de todas las posibilidades de encontrar mórulas. Ellos tienen el mayor éxito cuando dejan con un cultivo rápido de la sangre. Sin embargo, en cualquiera de estos casos se pueden observar correctamente las mórulas. ¿Con qué se tiñen? Las mórulas se tiñen con giemsa o
Si ustedes quieren algo más rápido, es con tinción 15. ¿Cuál es el inconveniente de esta técnica? Es que hay que tener paciencia, porque se considera que hay que buscar aproximadamente 1000 campos de inmersión para dar negativo a un paciente de Ehrlichia, para no ver mórulas. Ahora, lo que nosotros realmente observamos desde la clínica es que cuando tenemos signos clínicos y tenemos pacientes que tienen trombocitopenia, las mórulas se observan con facilidad. El problema es que al principio cuesta saber diferenciar lo que es una mórula de un contaminante, de una mórula de Ehrlichia, de un contaminante o de cualquier otro hemoparásito. Entonces, como vemos, lo más importante es considerar el hemograma. ¿Y cuándo nos van a servir las pruebas funcionales en estos pacientes? Para evaluar las complicaciones. Nosotros tenemos como complicaciones lo que son las patologías de hígado y fundamentalmente las patologías renales, donde hay pacientes que generan urea y creatinina anormalmente elevadas. La citología es la parte en la cual nosotros podemos trabajar y fíjense, otra de las cosas que tenemos que reconocer es la posibilidad de coinfección. Ya lo dijo más, él había mostrado una foto de coinfección. Las coinfecciones en este caso están muy bonitas porque son en la misma célula, tenemos mórula de Ehrlichia y hepatosón, o las coinfecciones pueden estar dadas en el mismo paciente, tener algunas células con mórulas de Ehrlichia y otras células que tengan hepatosón. En todos estos casos, fíjense que la tipificación del problema se hizo a través de lo que es PCR. ¿Cuál es el problema para nosotros en Argentina con PCR? Es tener los primes suficientes para hacer el diagnóstico. Entonces, en la clínica diaria no va a ser la metodología de elección. ¿Qué es lo que sugerimos en la clínica diaria? Bueno, evaluar signos clínicos. Si ustedes ven este paciente, este ovejero alemán, ¿cuál es el estado de nutrición? Es muy malo, es un perro que está flaco. ¿Esto es agudo? No, esto es crónico, esto es muy crónico. Entonces tengo que buscar signos clínicos y asociarla a las patologías de sangre que tengan que ver con la cronicidad. En general, cuando los pacientes son crónicos, a veces tenemos dificultad para ver las mórulas de Ehrlichia. Y este perrito tuvo la mala suerte, no tenía signos clínicos de enfermedad. Vino a la consulta por un plan vacunación. Nunca asoció el dueño que la falta de peso podía ser una enfermedad crónica. Cuando insistimos para hacer los estudios comunes, pensando que íbamos a encontrar una insuficiencia renal, lo que encontramos era hepatosón y ahí seguimos buscando una coinfección con Ehrlichia. O, como en este caso, este es un dogo argentino que era de la zona de Mercedes, del interior de Corrientes, donde también encontramos la Ehrlichia. Con este perro teníamos una historia muy particular. Nosotros hacemos el tratamiento con doxiciclina, 5 miligramos por kilo cada 12 horas. La dueña, en realidad le hacemos el tratamiento durante 21 a 30 días. La dueña nos llama, yo cuando son perros que viven en otra ciudad, Mercedes queda a 450 kilómetros de Corrientes, no le decimos que venga a hacer un control periódico, lo derivamos al veterinario de la zona. Y acá la señora nos llamaba y dice, bueno, mire, después de 3 meses, lo que hice es seguir le daba doxiciclina todos los días. La señora había notado que cuando dejaba de darle doxiciclina, el perro volvía a sentirse mal, a estar deprimido. Entonces siguió durante más de 6 meses doxiciclina. Ahora que aprendimos un poquito más de esto, sabemos que lo que la señora estaba haciendo era muy bien. Hay muchos trabajos que incluso hablan de hacer un seguimiento de doxiciclina durante 6 a 7 meses, porque va a depender de la gravedad de la enfermedad para el animal y del grado de infestación en la zona. Este perrito no tuvo tanta suerte. Fíjense, el frotis, sin ser de médula ósea, ya nos está dando idea que hay una anemia regenerativa, que hay una aplasia medular. Este caso es muy grave y es muy difícil volver atrás. Una vez que yo tengo, en primer lugar, busqué, ¿qué era lo más importante? Una anemia ligera, podía haber una leucopenia ligera, pero fundamentalmente me iba a basar en la trombocitopenia. Baja el número de plaquetas. Yo tengo
esas tres cosas y tengo signos clínicos sospechosos de Ehrlichia, lo que tengo que hacer es buscar intensamente en las citologías las mórulas. Puede pasar que yo encuentre la mórula. Si tengo la mórula, ¿tengo el diagnóstico? Sí. Si yo no veo las mórulas, ¿puedo decir que no es la enfermedad? No, porque tengo signos clínicos, porque tengo plaquetas que están bajas. Si yo quiero mayor exactitud, lo que puedo recurrir son a métodos complementarios como ELISA o IFA. En el caso de ELISA o los anticuerpos de inmunofluorescencia, estos dos recuerden que lo que evalúan es al anticuerpo contra Ehrlichia que generó el paciente. Por lo tanto, en una etapa aguda, donde la enfermedad, desde que le picaba la garrapata hasta que tenía los signos clínicos agudos, pasaban 4 semanas, lo que yo puedo tener es un paciente con muchos signos clínicos, pero ¿qué va a pasar con los anticuerpos? No están altos. Por eso, si yo tengo signos clínicos con un paciente que está muy afectado y tengo un ELISA negativo, no puedo descartar la enfermedad. Tengo que repetir los anticuerpos tiempo más adelante, aproximadamente 4 semanas adelante, para ver si hay respuesta inmune. Por otra parte, hay algo que también tenemos que considerar, es que los test que tenemos nosotros son Ehrlichia canis. Hay otras Ehrlichias que, si bien puede llegar a haber cruzamiento, no hay una sensibilidad completa. Entonces yo puedo tener un paciente que tenga otra Ehrlichia y que me dé negativo al test de Ehrlichia canis. Si yo quiero cuantificar las pruebas de anticuerpo de inmunofluorescencia, los IFA, es mucho más exacta, pero no la tenemos en este momento disponible en nuestro país. Por lo menos, no sé, yo no lo conozco, ¿sí? Y si quiero ponerle nombre y apellido, lo que puedo hacer es PCR, pero que tampoco tenemos disponible en el país. Por lo tanto, el hemograma es altamente orientativo sobre la enfermedad que pueda tener el paciente. Y ELISA es de alguna manera diagnóstica, de hecho ya lo vimos al comienzo, el número de animales enfermos por erliquiasis aumentó notablemente y yo creo que hay mucho más que esto. Lo que pasa es que no les pedimos test de Ehrlichia a todos los pacientes. El tratamiento es con dipropionato de imidocarbo, es el imisol, el mismo que se utiliza en bovinos, a dosis de 5 miligramos por kilo, subcutáneo o intramuscular, cada 14 días. Duele muchísimo, pero es una opción. La mejor opción en realidad es la doxiciclina, 5 miligramos por kilo oral cada 12 horas. Esa es la mejor forma terapéutica. Y en realidad, cuando ustedes tienen un hemoparásito y lograron hacer el diagnóstico y empieza el dueño a hacer el tratamiento, la respuesta es inmediata. De ese paciente que venía con anorexia, 5 o 6 días con fiebre, ustedes le dan la doxiciclina y mejora inmediatamente. Pero ¿por qué tienen que tratar de buscar las mórulas o hacer un diagnóstico definitivo de ELISA? Porque acá el tratamiento, recuerden que es no menos de 21 días. Lo mejor son 30 días. Esto no es un tratamiento por una fiebre común o por una bacteria común, no. Acá están teniendo una bacteria pleomórfica que es intracelular obligada y que realmente genera mucho daño a nivel de la médula ósea. Las quinolonas van a depender de acuerdo a las Ehrlichias de algunas especies. Ahora, si esto no nos preocupa por nuestras mascotas, piensen que también son consideradas enfermedades de salud pública, ¿sí? Fíjense, acá tenemos a las pulgas, estos son los grupos de los cuales estamos hablando de las riquecias, de los protozoos como hepatozoon, y donde, fíjense, hay reportes de infección zoonótica a humanos. Por lo tanto, nos importa por nuestras mascotas,
por las mascotas que pueden vivir en la zona y que pueden infectarse, y también porque son zoonóticas. No estamos excluidos de padecer este tipo de enfermedades. Entonces, presten atención. Cuando tenemos una enfermedad que puede generar vasculitis o inmunocomplejos y hemorragia, primero al hemograma. Plaquetas bajas entre 100.000 y 200.000, que hasta ahora capaz que ustedes nunca le dieron importancia a ese número de plaquetas. Pero ya terminó. Si estamos en ese 150.000, es sospechoso. Si estamos menos de 100.000, ya abran los ojos. Hay un potencial zoonótico, solo la transmiten las garrapatas previamente infectadas. Por lo tanto, una vez que ustedes comiencen el tratamiento con doxiciclina, también tienen que hacer un control de las garrapatas y un control ambiental de las garrapatas. Cualquiera sea el método, tienen que saber que, como lo dijeron para la leishmania, tiene que ser repelente, tiene que evitar que la garrapata pique y se alimente. No se transmite a través de la ovoposición, o sea, las garrapatas que nacen de huevitos nacen sin el vector. Necesita volver a picar para poder transmitir la enfermedad. Y por eso los machos que pican a varios perros a lo largo de su vida son en este caso los mejores repicando la enfermedad. La prevención entonces de la infestación por garrapatas siempre debe ser con productos repelentes. Es importantísimo una vez comenzado el tratamiento y en la vida de ese perro. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros sabemos que ese paciente tuvo Ehrlichia, en el ambiente hay garrapatas infectadas con Ehrlichia. Y acá hay un problema, no se sabe si la enfermedad vuelve a aparecer porque no logramos bajar a cero la carga de Ehrlichia del paciente o porque en realidad hay reinfectación recidivante. Y eso les pasa a todos ustedes. Una vez que hay garrapatas en una zona, es muy difícil hacer el control eficiente. Entonces hay que poner el foco en eso, control de las garrapatas. Y recuerden que los gatos también tienen su tipo de Ehrlichia. Bueno, muchísimas gracias. Bien cortito. Que las preguntas se le hagan a los disertantes en el salón. El motivo principal es que comienza la transmisión al interior del país y a los países sudamericanos de este evento y por lo tanto ya tiene que empezar porque los otros países ahora están 2 horas atrasados. Así que cualquier pregunta también van a aparecer o van a tener la facilidad de tener los mails de los disertantes para que cualquier pregunta que no se haya dicho acá o lo que les ocurra, lo puedan hacer por esa vía. Gracias a todos en nombre de Brower.